Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este espacio de Bogotá Emprende. Hoy vamos a estar tocando el tema puntual de los pagos de seguridad social y el impacto que tienen en la gestión empresarial. Recuerden que pueden estar enviando sus preguntas, las cuales iremos respondiendo al final de la sesión. Esperamos que disfruten el tema, que sea de mucha utilidad para todos, señores emprendedores y empresarios. Mi nombre es Olga Lucía Torres y vamos a empezar hablando del tema de los pagos de seguridad social. Estos pagos están incluidos dentro de las obligaciones laborales que tiene todo empresario, adicionales a las obligaciones mercantiles y a las obligaciones tributarias. Muchos empresarios nos han preguntado, ¿cuándo empiezan las obligaciones o la responsabilidad de hacer pagos de seguridad social? Y la respuesta es, en el mismo momento, señores, en que tenemos un trabajador a cargo, arranca la obligación. El alcance que le daremos hoy a esta charla es revisar un poco el tema de conceptos generales, el tema de algunas tarifas, y la forma en cómo se pueden hacer estos pagos de manera muy sencilla a través de la pila. Pero la reflexión más importante que queremos que hoy les quede es acerca de la palabra riesgo. ¿Por qué? Miremoslo desde dos enfoques. Miremoslo inicialmente desde el punto de vista del trabajador. Una vez que usted, señor empresario, tiene un trabajador a cargo, está en la obligación de garantizar la salud, la calidad de vida, la pensión y la integridad personal de ese trabajador. Digamos ahí que sería una primera práctica de responsabilidad social. Se habla mucho hoy en día de ese término, pero todos sabemos que en realidad todo empieza por casa. Si no empezamos haciendo ese ejercicio de responsabilidad social, empresarial en nuestra empresa, con quienes tenemos más cerca, pues difícilmente vamos a poder hacerlo hacia el exterior, ¿cierto? Ahora pensemos en la palabra riesgo desde el punto de vista del empresario. Y es que la invitación es, tomemos el tema de pagos de seguridad social como el aliado que nos permite cuidar nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque hemos visto muchísimos casos en los que un empresario ha visto caído en el piso su patrimonio con ocasión de las demandas laborales y de todos los problemas que en seguridad social se pueden presentar, ya que fácilmente se están haciendo contratos de manera muy informal y esto lleva a unas situaciones de mucho riesgo para el empresario. Recordemos que el Código Laboral colombiano está preferiblemente orientado a proteger al trabajador. El Ministerio de Protección Social está lleno de demandas de este tipo, motivadas por trabajadores que han estado en situaciones de riesgo y que han visto disminuida su calidad de vida. ¿Por qué? Porque el empleador no los tenía debidamente afiliados a todo este sistema de seguridad social. Entonces, básicamente, pues es esa la reflexión que queremos dejar el día de hoy. Empecemos diciendo que la Ley 100 de 1993 es la que escribe toda la normatividad acerca de la seguridad social integral y nos ha clasificado el tema en dos categorías. En la primera tenemos el sistema de seguridad social como tal, clasificado en pensiones, salud y administradora de riesgos profesionales. En segundo lugar, la categoría de aportes parafiscales. Aquí tenemos incluido el aporte que se hace a cajas de compensación familiar, al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué busca este sistema? Que todas las personas estén protegidas
que se proteja la salud, la vida y la integridad física de todas las personas en Colombia. Está muy asociado a la Constitución Nacional. Se trata de proteger aquellos derechos irrenunciables de los trabajadores. Debemos ponerle mucho cuidado a ese tema de irrenunciables. Bien, vamos a empezar hablando del tema salud. Esta primera categoría, entonces, lo que busca es establecer todo ese conjunto de normas, procedimientos, leyes, instituciones públicas y privadas que garanticen el acceso a los servicios de salud de toda la población colombiana. En ese orden de ideas, quienes se deben afiliar son todos los colombianos y también debe cobijar a los miembros de su familia. Por eso, en el momento en que usted le hace la afiliación a su trabajador, debe verificar que efectivamente la persona consigne en el formulario de afiliación la lista de sus beneficiarios, ya sean sus padres, sea su cónyuge o compañero permanente y los hijos. Porque así usted está garantizando que tanto el trabajador como su familia gozará de las prestaciones que brinda el sistema de salud. Bien, vamos a mirar entonces de qué manera está organizado el tema de salud. Contamos con dos regímenes. El primero de ellos es el régimen contributivo. En este régimen se deben encontrar afiliadas todas las personas que estén vinculadas mediante un contrato de trabajo en los sectores público y privado. Fíjese que ahí no nos está diciendo a partir de un mes o de 2 meses o de 3 meses, no, desde el mismo momento en que tenemos un trabajador a cargo. No hace excepción. ¿Quién más debe estar afiliado en el contributivo? Los pensionados. Si nos hemos dado cuenta, todo pensionado en su recibo de pago de la mesada pensional aparece una deducción destinada a pagar el aporte de salud en un 12%. Y en tercer lugar, deben estar afiliados los trabajadores independientes con capacidad de pago. Ahora miremos el otro régimen. Se trata del régimen subsidiado. En este régimen deben estar afiliadas todas aquellas personas que no cuentan con una capacidad de pago para hacer el aporte completo, de manera que el gobierno nacional ha creado el sistema de tal manera que estas personas pagan una parte de su aporte y el resto recibe un subsidio importante. Tenemos estas personas clasificadas en el sistema de información de beneficiarios del sistema subsidiado, más conocido como el SISBEN. El SISBEN en realidad es una base de datos. Dentro de esta población encontramos entonces a las madres cabeza de familia, madres comunitarias, a los vendedores ambulantes y toda aquella población que no cuenta con los ingresos suficientes para pagar el total de esa afiliación. Algo importante de resaltar acá es que una persona no podría estar afiliada en ambos regímenes, o está en el contributivo o está en el subsidiado. Más adelante tocaremos ese tema nuevamente. Bueno, y la pregunta es, ¿cuánto tenemos que pagar? El monto de la cotización en salud es del 12.5% del ingreso del trabajador. ¿Y cómo se divide el descuento y el aporte? El empleador debe aportar el 8.5% y el trabajador aporta el 4% del ingreso. Hagamos el ejercicio con un salario mínimo del año 2012. Recordemos que el salario mínimo de este año está en 566.700 pesos. Por lo tanto, aplicando los porcentajes, el empleador aportará 70.875 pesos y el empleador va a aportar 22.700 pesos. Fíjense que si hacemos la cuenta, pagar 70.875 pesos mensuales
es muy económico si hacemos la relación costo-beneficio. Imagínense que su trabajador va a tener todas las prestaciones por esos 70.875. Por ese motivo es que la reflexión es, señor empresario, economícese en todo lo que usted quiera. Busque una estrategia de reducción de costos en su empresa, en todo, menos en este aspecto de seguridad social. ¿Por qué? Porque esa clase de economías le podría salir muy costosa. Ahora hagamos la precisión en salarios integrales. Estábamos hablando de que el 12.5% se aplica sobre el ingreso del trabajador. En el caso de los salarios integrales, ese porcentaje se aplica únicamente sobre el 70% del salario de ese trabajador. El salario integral en Colombia está definido como 10 salarios mínimos mensuales más el 30% de factor prestacional. Por lo tanto, en un salario integral de 10 millones de pesos, el 70% son 7 millones de pesos y es sobre esos 7 millones de pesos que aplicaríamos el descuento del 12.5% con destino al aporte de salud. Recordemos nuevamente que los pensionados aportarían el 12%. Ahí hay una diferencia, ¿no? Quien está todavía en situación de empleado o independiente aporta el 12.5%. En cambio, el pensionado aporta el 12%, para que lo tengamos muy presente. Entonces, vamos a mirar cuáles son algunas de las entidades promotoras de salud autorizadas. La lista es bastante larga, pero pues mencionemos las más conocidas. Entre esas encontramos Compensar, Sanitas, Famisanar, Cruz Blanca, la nueva EPS, Golden Cross, Su Salud y muchas otras que las pueden ustedes consultar en el código laboral o en la cartilla de Seguridad Social Legis o consultando la misma literatura de la Ley 100 de 1993. Aquí vale la pena mencionar que la elección de esta EPS es libre y voluntaria por parte del trabajador. Es él quien decide en dónde quiere estar cobijado con su grupo familiar. Bien, entonces, miremos cuáles son las contingencias que está cubriendo este sistema de salud. Hay unas prestaciones asistenciales y otras que son las prestaciones económicas. Las prestaciones asistenciales que le brinda al trabajador el estar afiliado al sistema de salud es tener acceso a una cita médica normal, por una enfermedad general, por una consulta de una gripa, de un esguince, aquella persona que se dirige a su servicio de odontología, en fin, todas esas son las prestaciones asistenciales, que de ahí se puede derivar, por ejemplo, la necesidad de hacer una terapia física, una terapia respiratoria, una cirugía. Todo eso es el aspecto asistencial. El aspecto de prestación económica surge cuando, por ejemplo, se presenta una incapacidad médica. Entonces, en la incapacidad médica, los 3 primeros días deberá pagárselos al trabajador el empresario. Y a partir del 4.º día en adelante, es la EPS quien le va a pagar el sueldo al trabajador. Entonces, ¿cómo debe manejar este tema el empresario? Debe continuar pagándole su sueldo, que posiblemente pues ya no se llamará sueldo en el comprobante de pago, sino se llamará auxilio de incapacidad. Durante el tiempo que dure la incapacidad, el empresario debe pagarle. Que si la incapacidad duró 5 días, 20 días, un mes, sin excepción alguna, pues debe continuar pagándole. La ventaja de estar afiliado a una EPS es que a partir de ese 4.º día, la EPS le va a empezar a retornar ese dinero al empresario. Fíjese usted qué beneficio tan grande. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos al empleado afiliado? Gravísimo. Tenemos el caso, por ejemplo, de una empresa que recibió a su trabajador, venía trabajando normalmente,
Y entonces de pronto un fin de semana el trabajador estaba jugando un partido de fútbol con sus hijos, de repente hubo un esguince, una caída, la persona se dirigió a su EPS, lo incapacitaron, luego vino la cirugía, después vinieron varios días, casi un mes, de terapia física. Entonces, la empresa que sí tiene afiliado a su trabajador, todo este tiempo va a gozar del beneficio de recibir la devolución de todo este dinero que le ha pagado. Fíjese que en otros casos, cuando no está afiliado, es el empresario quien tiene que garantizarle tanto la prestación asistencial como la prestación económica a su trabajador. Si se dan cuenta cómo representa de verdad un buen costo-beneficio el hacer una adecuada afiliación al sistema de seguridad social. ¿Cómo se hace el cobro de las incapacidades? Es muy sencillo. El trabajador presenta su documento ante el empresario y a través de un formulario que tienen las entidades promotoras de salud, se diligencia el formato con los datos básicos del trabajador, las fechas, se radica en el área de prestaciones económicas y aproximadamente en un tiempo de 15 o 20 días, la EPS le entrega un certificado con un número de autorización para que el empresario descuente ese valor de su planilla pila. O también se está utilizando el giro de un cheque a favor del empresario. Bien, entonces, en términos generales, pues eso es lo del tema de salud y a continuación pues les voy a proponer algunas buenas prácticas que les recomendamos a los empresarios. Teniendo en cuenta que los traslados entre EPS únicamente se pueden hacer cada año, es decir, que si una persona viene 6 meses afiliada en Famisanar, no puede inmediatamente solicitar su traslado a compensar, hasta que no se garantice que lleva un año de afiliación en la EPS. Por este motivo y para evitar que en un cambio de empleador esta persona aproveche para solicitarle que lo cambie de EPS, mejor solicítele el certificado de afiliación a la EPS anterior a ese trabajador. Y así usted, señor empresario, va a la fija de tal manera que usted lo afilia en la misma entidad y que posteriormente, cuando al mes siguiente va a realizar el pago, pues la cédula de ese trabajador existe en la entidad. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? El empresario consigna el dinero y ese dinero comienza a ir de cuenta en cuenta a una cuenta denominada cuenta de rezagos. Y es al empresario al que le corresponde hacer todo el desgaste administrativo, la carta, solicitando que le devuelvan el dinero a la EPS correcta. Evítese todos estos dolores de cabeza. Nuevamente, pues recordarles que la elección de la EPS es libre y voluntaria por parte del afiliado. Otro tema importante aquí es, se presenta mucho la situación de que vamos a recibir a un trabajador y nos dice, ay, por favor, no me afilie a la EPS porque yo estoy afiliado al CISBEN. No me haga ese mal porque yo ya tengo 2 años en el CISBEN. Y a mí me salen muy económicas las citas, los tratamientos odontológicos, tengo a mis niños, mire, no me haga ese mal, yo le firmo lo que quiera, señor empleador. No acepte ese juego, porque recuerde lo que hablábamos al principio, además de proteger la salud del trabajador, usted debe tener presente que está protegiendo su patrimonio. Entonces, ¿qué pasaría si a este trabajador usted le hace firmar el documento de que por autorización expresa del trabajador no lo afilie a salud? Firman ambas partes y van y lo registran en una notaría. Pues déjeme decirle, señor empresario, que este documento no tiene ninguna validez, carece de total formalidad. Entonces, a la hora en que algún evento le llegue a suceder a este trabajador que implique largos tratamientos de salud, que implique prestaciones económicas, usted no tiene cómo le devuelvan el dinero. Y se han visto muchos casos en el que si usted le terminó el contrato al trabajador y él se va, posteriormente él podría demandarlo aduciendo que usted lo tuvo empleado 3 o 4 meses y nunca lo afilió a Seguridad Social. El dolor de cabeza es para usted. Entonces, evítese este problema, haciendo las cosas como se deben hacer.
Bien, en salud estas serían las principales recomendaciones. Ahora vamos a empezar a hablar del tema pensión. Y fíjese que el tema pensión está definido como ese conjunto de normatividades que protege al trabajador ante las contingencias de la vejez, la invalidez y la muerte. Un tema bien delicado. ¿Qué pasaría si usted tiene a un trabajador y este trabajador sufre un grave accidente viajando en su fin de semana en un aparatoso accidente de tránsito, por ejemplo, y la persona queda en un estado de invalidez permanente? Pues es usted el que tiene que responder por la pensión vitalicia de invalidez. Ahora, si el caso es mucho más delicado y más grave y esta persona llega a fallecer, el empresario será el que queda a cargo de la pensión de sobreviviente de sus beneficiarios. Entonces, ojo y mucho cuidado porque este tema es bien delicado. En este sistema general de pensiones, entonces, ¿quiénes se deben afiliar? De igual manera, todas las personas que están vinculadas mediante un contrato laboral, ya sea en el sector público o en el privado. Y fíjese que aquí también tenemos que no es ni por un día, por una semana, por un mes, es toda persona, independiente del tiempo que lo tengamos contratado. Las personas que también hacen contratos de prestación de servicios con sector público o privado deben afiliarse. Es más, las empresas, antes de firmar sus contratos, les están exigiendo presentar su recibo pila para garantizar que está afiliado en salud, en pensión y en riesgos profesionales. También deben cotizar a pensión los trabajadores independientes con capacidad de pago. Este sistema también tiene dos regímenes. Miremos el primero. Se trata del régimen de prima media con prestación definida. Este es el mismo sistema que durante muchos años administró el Seguro Social. Hoy en día está administrado por Colpensiones. Funciona como una gran canasta a donde van a depositarse los aportes periódicos de todas las personas. Que si la persona ganó el salario mínimo, allá va el aporte. Si la persona tiene salario integral, allá va el aporte. Todos esos aportes se van sumando y al final del tiempo se garantiza una pensión con el cumplimiento de los requisitos. ¿Cuáles? Una edad mínima y unas semanas cotizadas. Existe el otro régimen y ese es el régimen de ahorro individual. Entonces, la gran diferencia aquí es que cada afiliado va a tener su cuenta personal, en donde periódicamente se van a ir sumando los aportes que deposita el empleador o el independiente. Como hablamos de que es una cuenta individual, aquí entra el término rentabilidad. Estos dineros son puestos en portafolios de inversión y ahí se va moviendo el término rentabilidad. Al final del tiempo, ¿cómo se pensiona la persona? Pues ahí ya no vamos a hablar de semanas cotizadas. Ahí lo que vamos a hablar es de cuánto capital tiene usted en su cuenta para garantizarle una pensión, y los fondos privados que administran este régimen le ofrecen al menos 3 escenarios de posible pensión a sus afiliados. Importante resaltar acá que el traslado entre el régimen de prima media y los fondos privados o viceversa únicamente se puede hacer después de 5 años de estar cotizando en el mismo. Y la ley también prohíbe que si le falta a la persona menos de 10 años para optar a la pensión, se traslade. Es decir, que si el empleado está menos de 10 años de pensionarse y se encuentra en protección y le va a solicitar a usted que lo traslade al Seguro Social, ya no puede hacerlo. Bien. Miremos ahora cuál es el monto de la cotización. En pensión, entonces, se paga el 16% del total del ingreso. ¿Cómo está distribuido este descuento? El empleador aporta el 12% y el trabajador el 4%, igual que en salud. Hagamos el ejercicio nuevamente con un salario mínimo.
Por 566.700, el empleador aporta 68.000 y el trabajador 22.700 para un total de 90.700 pesos. La misma reflexión que hicimos en el caso de salud. Por 90.700 pesos, de los cuales 48.000 pesos son su aporte, señor empleador, está usted protegiendo a su trabajador contra todas estas contingencias. Le está dando la oportunidad de que el día de mañana esta persona pueda optar a una pensión y pueda tener una calidad de vida. Está dándose también usted la oportunidad de que si algo llegara a suceder con su trabajador, pues no es usted quien tiene que sacar de su bolsillo para pagar una pensión de invalidez o de sobreviviente, sino es el fondo de pensiones quien va a hacer esa prestación económica. Fíjese qué diferencia, ¿no? Qué tranquilidad que nos puede dar el hacer las cosas correctamente. Es como la filosofía de los seguros. Cuando compramos un vehículo, ¿qué debemos hacer? Asegurarlo. Tengo un amigo que compró su vehículo y le pareció como muy costosa la prima y prefería decir, yo mejor cuido mi carro, lo parqueo en sitios autorizados y estoy muy pendiente. Pero no, yo con esa plata de la prima del seguro mejor hago otra cosa, mejor hago mercado. Resulta que un día fue a misa con su familia, dejó su carro parqueado y cuando salió de misa ya no tenía el carro. Y como no lo tenía asegurado, qué tristeza, pérdida total. Asimismo sucede en este caso, estamos hablando de seguridad social integral y funciona así, con la misma filosofía de los seguros. Es mejor pagar una suma periódica, pero tener la tranquilidad de que si algo llegara a suceder, pues estamos protegidos. ¿Bien? De igual manera que en salud, el fondo de pensiones es de libre elección de su trabajador. Por lo tanto, no podemos decirle a las personas, es que aquí todos se afilian a EPS Compensar y todos se afilian a Colpensiones o a Protección. Eso no sería legal hacerlo, porque ya vimos que estos dos son de libre elección por parte del trabajador. Miremos ahora cuáles son los fondos autorizados. En el régimen de prima media tenemos a Colpensiones y dentro de los fondos privados están Porvenir, Protección, Colfondos, Horizonte, ING y Escandia. En la libertad de poder elegir cualquiera de ellos, todos están obligados a rendir una mínima rentabilidad. ¿De qué depende que uno escoja uno o el otro? Posiblemente del servicio. La recomendación para el trabajador es no cambie tanto de fondo de pensiones, porque cuando llegue el momento de ir a tramitar una pensión, ¿cuánto tiempo se le va a llevar a usted certificando todos los fondos en que ha estado afiliado? Va a ser un proceso mucho más complicado. Busque un buen fondo, analícelo bien, asesórese y quédese en él. Esa es la recomendación. De igual manera, les sugerimos como buena práctica solicitarle el certificado de pensión a su trabajador que va a recibir para evitarse todo este tema de la consignación en cuentas de rezago. Bien, esto es como lo más importante, todo el tema de pensión. Vamos a mirar ahora el tema de riesgos profesionales. Aquí entonces están administrados todo este sistema por las ARPs, Administradoras de Riesgos Profesionales. Este sistema lo que busca es proteger al trabajador de las contingencias del accidente y la enfermedad profesional ocasionadas por la ejecución de un trabajo, estando a órdenes del empresario. Y hagamos la diferenciación entre enfermedad profesional y accidente de trabajo, que a veces suele confundirse mucho. Enfermedad profesional es todo estado patológico que se produce por la ejecución de una labor repetitiva a lo largo de los años. Y ahí tenemos el famoso túnel del carpo, enfermedad profesional muy común de las personas digitadoras, de las personas que ponen muchos sellos, pues claro, es una labor repetitiva durante días, semanas, meses y años.
Y si la persona no hace unas pausas activas, no cambia la postura, pues con el tiempo se va deteriorando el músculo, el tendón y surge la enfermedad profesional. Por ejemplo, en caso de personas que trabajan call center, todo el tiempo expuestos a ese ruido, empieza a deteriorar su capacidad auditiva y surge la enfermedad profesional de la sordera. Las personas que manejan máquinas de muchísimo movimiento pueden llegar a presentar alteraciones a nivel de su sistema nervioso. Hay toda una lista en las ARPs de las enfermedades profesionales. Mucho cuidado con este tema y aquí pues entra en juego el aspecto del empleador, que es de qué manera le está proporcionando a su trabajador las condiciones de seguridad en el trabajo. ¿Qué haríamos para evitar aquello del túnel del carpo, de los problemas lumbares, las hernias? Hay que adoptar un plan de salud ocupacional. Por eso no es sacado del sombrero mágico todos los programas que están proponiendo las ARPs para disminuir el impacto de estos accidentes, de esas enfermedades. Hacer pausas activas, revisar cómo están los muebles, la silla donde su trabajador permanece 8 horas. ¿Está bien ajustada a la espalda? ¿Se está sentando bien el trabajador? Hay que revisar estos temas porque resulta que al final del tiempo el problema, la reclamación es para usted, señor empresario. En este momento, ¿cómo se encuentra usted sentado? ¿Tiene bien su columna vertebral? Cuando a veces nos acostamos hasta ver televisión, nos acostamos supremamente torcidos y la pobre columna vertebral sufre. Entonces, en el tema de trabajo hay que estar muy vigilantes de la parte ergonómica, de las pausas activas, de las condiciones de seguridad de su trabajador. El ejemplo que tenemos y el ejemplo típico es, ¿cuál sería la enfermedad profesional de un agente de tránsito? Esa persona dura todo el día expuesto a la contaminación ambiental, a la contaminación auditiva. Entonces, una enfermedad profesional para él sería tener una enfermedad pulmonar crónica producida por la exposición durante años a todos estos factores de riesgo. Vamos a hacer ahora la diferencia con accidente de trabajo. Entonces, esta es el suceso repentino que sobreviene con ocasión del trabajo. También sucede cuando estamos a órdenes del trabajador, del empresario, en ejecución del trabajo. Entonces está la persona ejecutando, trabajando su máquina cortadora y de repente pasó la máquina y le cortó la falange de un dedo. Eso es un accidente de trabajo. En el caso del ejemplo del agente de tránsito, el accidente de trabajo sería que pasara un automóvil y lo atropellara. Él estaba ejerciendo su labor y sufrió el accidente, de tal manera que este accidente no lo va a atender la EPS por su sistema de salud, sino que va a la EPS con su reporte de accidente de trabajo y la prestación económica deberá pagarla la ARP. Fíjese lo importante de tener afiliado al trabajador en este sistema. Y en esto sí que se han visto casos supremamente delicados. Por lo tanto, ¿quiénes se deben afiliar? Todos los trabajadores que estén vinculados mediante su contrato, sea con el sector público o con el sector privado. Inclusive, esta afiliación deberá hacerla usted el día anterior al cual entra a trabajar la persona. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la afiliación en salud y en pensión surte efecto a partir del mismo día en que se radica el formulario, con la ARP no sucede de igual manera. La ARP presta su servicio y surte efecto esta afiliación a partir del día siguiente al cual se ha presentado el formulario de afiliación. O si usted hace esa afiliación por internet, de igual manera, surtirá efecto a partir del día siguiente. Cuando un pensionado se vincula a la fuerza laboral nuevamente, también deberá ser afiliado a la ARP y a la EPS
únicamente al fondo de pensiones ya no se afiliaría. ¿Por qué? Porque él ya tiene garantizada su pensión. Por lo tanto, es la única excepción que tenemos para no aportar a pensión por un trabajador. Bien, vamos a mirar ahora cuál es el monto de la cotización. En ARP, la claridad que debemos hacer es que el total del aporte está a cargo del empleador. Por lo tanto, la decisión de a cuál administradora de riesgos profesionales afiliarse es voluntad del empleador. Y la tarifa de cotización va a depender ¿de qué? Del nivel de riesgo de la labor ejecutada. Es así como tenemos clasificados los riesgos desde la tarifa 1 hasta la tarifa 5. La clase de riesgo 1 pagaría un porcentaje del 0.522 y va incrementándose hasta que en la categoría 5 el aporte es del 6.96. Por ejemplo, la labor que usted hace como gerente de su empresa, está en su oficina, no representa mayor riesgo. Por lo tanto, el aporte sería del 0.522. La recepcionista, el empleado del banco, en fin, ese es el mínimo riesgo. Por ejemplo, en el caso del riesgo mínimo, tenemos cajeros de bancos, empleados de oficina, con el 0.522 del riesgo 1. ¿Quiénes serían del riesgo 2? Aquellas personas que están trabajando en procesos manufactureros, en que ya intervienen algunas máquinas, algunos equipos que pueden representar ya un riesgo mayor para el trabajador. Tejidos, confecciones, trabajo en artesanías, en flores artificiales, algunas labores agrícolas. La tarifa en ese caso es del 1.044. Aumentemos la categoría 3. La tarifa en este caso es del 2.436%. Aquí entran algunos procesos manufactureros en los que interviene como fabricación de agujas, alcoholes, etcétera. En el riesgo 4, que pagaría un 4.35, tenemos procesos ya más riesgosos como el procesamiento de vidrios, todo el tema de transporte, servicios de vigilancia privada, etcétera. Y en el riesgo 5, que se paga una tarifa del 6.96, ahí tenemos el trabajo de los bomberos, el trabajo en campos petroleros, el trabajo en alturas. Estas tarifas tienen algunas variaciones dependiendo, como le digo, del nivel de riesgo. La información más completa la puede usted consultar en el decreto 1607 del 2002. Recuerde que es su responsabilidad, señor empleador, hacer una correcta clasificación de su trabajador. Y para esto no está solo, usted cuenta con la asesoría de su ARP, en donde va a encontrar asesores especializados para ayudarle en esa tarea de clasificar correctamente a su trabajador. ¿Por qué es importante? Porque a la hora en que suceda algún accidente de trabajo o una enfermedad profesional, depende de la tarifa con que usted esté cotizando sobre su trabajador, asimismo le van a liquidar el valor de la prestación económica. Es supremamente delicado. Las ARPs autorizadas son prácticamente todas las compañías de seguro, ya que todas estas compañías tienen un departamento de riesgos profesionales. Entonces tenemos a Mapfre Colombia, tenemos a Positiva ARP, tenemos a ARP Sura, tenemos a Seguros de Vida Colpatria, Seguros de Vida Bolívar y pues todas las compañías de seguro. De igual manera sería que usted se contactara con la ARP, revise cuál es el portafolio que le ofrecen, cuál es el apoyo, cuáles son las alianzas que le pueden ofrecer y decida por la que mejor le parezca, la que más ventajas le ofrezca. A la ARP hay que verla como un aliado. ¿En qué temas? Miren, las ARPs brindan servicios de capacitación, ellos brindan la oportunidad de enviarle a su empresa personas especializadas en ergonomía, en el tema de pausas activas, ellos le organizan jornadas de salud física sin costo alguno, es un valor agregado de la ARP, ¿por qué no aprovecharlo? Bien.
Entonces, en este caso, también tenemos una historia ahí como muy, muy triste en el caso de la pérdida del patrimonio. Conozco muy de cerca el caso de un empresario a quien un día un empleado faltó al trabajo porque se encontraba enfermo. Y este empresario no vio ningún problema en decirle al auxiliar de un camión, del camión de despacho que le llevaba sus productos: oiga, joven, ¿me puede usted colaborar hoy y posiblemente mañana para hacer un trabajo que necesitamos aquí para reemplazar a este empleado que no pudo venir hoy? Y pues la persona no vio tampoco ningún problema en hacerlo. Empezó a ejecutar su trabajo. Al cabo de la primera producción, empezaron a hacer el aseo de la planta y desafortunadamente, con un mango metálico que tenía para hacer aseo, este trabajador tocó una toma eléctrica que tenía un cable externo que el empresario siempre decía: ay, sí, tenemos que arreglarlo. Eso toca arreglarlo, pero son aquellas cosas que vamos aplazando día por día, que no lo hacemos, que lo vamos a hacer mañana. Y el empleado recibió una descarga eléctrica brutal que no lo mató, pero sí lo dejó en un estado de coma durante 2 semanas. Fue terrible el evento, salga en la ambulancia para el hospital. El escándalo, obviamente, el señor no lo tenía afiliado a nada, pues porque era un evento casual. ¿Qué lo iba a tener afiliado? Este empresario, señores, ha gastado más de 200 millones de pesos en todo este evento. ¿Por qué? Porque le tocó correr con el tema de la ambulancia, con el tema de la hospitalización durante todo el tiempo del estado de coma de la persona. Después toda la terapia, porque afortunadamente él despertó, pero ha venido ya en un tiempo de más de 4 meses de terapia de lenguaje, de terapia física. Ha tenido que ayudarle económicamente a los beneficiarios, ha tenido que pagar honorarios del abogado y ha tenido una serie de gastos y el caso aún no termina. ¿A él qué le correspondería? Pagarle la pensión de invalidez a esta persona porque no ha logrado recuperar todas sus facultades. Fíjense que si hacemos la cuenta de cuál es el aporte para un operario con el salario mínimo, decíamos que ahí es el 1,044. El 1% de un salario mínimo son 5.000 pesos mensuales. Entonces, el beneficio y la protección que obtenemos al afiliar correctamente a una persona es muy grande si lo comparamos realmente con el riesgo que estamos asumiendo cuando manejamos el tema de la contratación tan olímpicamente. ¿Qué hubiera podido hacer este empresario? Mire, yo les recomiendo, tengan un aliado que les suministre personal para estos casos. Es levantar el teléfono, hacer la llamada y decir: por favor, suministreme una persona por un día, por una semana, por un mes. Y esta empresa se encarga de pagarle todas las prestaciones al trabajador y de esa manera usted no corre riesgo, señor empresario. Esas son las recomendaciones más importantes en ARP, y reforzar el tema de que es necesario tener un plan obligatorio de salud, unas normas como la señalización de las salidas de evacuación, que su trabajador cuente con los elementos necesarios de protección para desarrollar una labor. Por ejemplo, si está en contacto con soldadura, pues él debe tener su casco de protección, sus gafas. Si es una persona que maneja una maquinaria de alto riesgo, debe tener sus guantes en acero. Si maneja espacios con energía eléctrica o humedad en el piso, téngale sus botas de caucho aisladas para que se garantice la máxima protección de su trabajador. Y no es únicamente suministrárselas, usted debe garantizar que esa persona las usa. Si es necesario, ponga un inspector, ponga una persona que esté vigilante de eso. Si es necesario, sancione a su trabajador y hágale saber que no puede entrar al sitio de trabajo si no cuenta con los elementos de protección necesarios. ¿Por qué es tan importante esto? En la medida en que se presente un accidente de trabajo, cuya responsabilidad de reportar a la ARP es del empresario, en la medida que una empresa reporta mayor número de accidentes de trabajo, la ARP lo castiga. Eso pasa como con los seguros. En la medida en que yo reporte siniestros, recibo una penalización por la compañía de seguros. Entonces,
Entre mejor tenga clasificado yo a mi trabajador, entre más cumpla con todos los elementos de protección y menos accidentes tenga, la ARP en el momento de la presentación de un siniestro me pagará al 100% la prestación económica. Bien, ¿qué debe hacer el empresario entonces? Afiliarse como empresa a la EPS, al Fondo de Pensiones y a la ARP. En particular en la ARP lo que le van a pedir es la fotocopia de su certificado de la Cámara de Comercio, fotocopia del NIT, fotocopia de la cédula del representante legal y una fotocopia de la afiliación en salud y pensión de sus trabajadores, ya que una ARP no lo va a afiliar si no se garantiza que ya tiene las otras afiliaciones. Bien, entonces hasta aquí hemos visto la primera categoría, recuerden, salud, pensión y riesgos profesionales. Vamos a ver ahora la segunda categoría, que son los parafiscales. Los parafiscales son un impuesto también que se cobra sobre la nómina. Sobre el ingreso del trabajador se cobra el 9%, distribuido de la siguiente manera. Tenemos el 4% destinado a las cajas de compensación familiar, el 2% al SENA y el 3% al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Contándoles aquí que las cajas de compensación familiar pues también son de libre elección por parte del empresario y son también un aliado estratégico en todos esos programas de bienestar social hacia sus trabajadores. Recordemos que ellos nos brindan todo ese servicio en el tema de capacitación, en el tema turismo, en el tema recreación. Algunos tienen unos colegios en convenio excelentes para los hijos de los trabajadores. De igual manera, las cajas de compensación, si se les solicita con la debida anticipación, nos brindan el apoyo para suministrarnos recreacionistas y un programa bien bonito, por ejemplo, para la época de Navidad, para la época de las vacaciones de los hijos de los trabajadores, etcétera. Ellos tienen excelentes programas, entonces no los olvide, ellos son su aliado estratégico en la administración de su empresa. Sobre todo que cuando uno está empezando no va a tener el departamento de recursos humanos, porque somos el empresario que divide el tiempo entre la gerencia, la cobranza, la producción, la gestión administrativa. Entonces, apóyese en su caja de compensación, apóyese en la ARP y verá que usted le va a ver muchísimos más beneficios. Bien. Algunas de las cajas de compensación más conocidas en Bogotá son Colsidio, CAFAM y Compensar. Hay otras como Confacundi, Caja Campesina, Confama, que ya son de atención a nivel regional. En el tema de riesgos de aportes parafiscales, aclaramos que hay unos beneficios establecidos por el artículo 5 de la Ley 1429. Esa es la ley de formalización y del primer empleo. El empresario que se formalizó entre el 1 de enero del 2011 y hasta el 31 de diciembre del 2014 y que puede y quiere acogerse a esta ley 1429 que está orientada a las pequeñas empresas, quiere decir que tengan menos de 50 trabajadores y menos de 5.000 salarios mínimos, va a tener una tabla progresiva para estos aportes. La tabla consiste en que durante los 2 primeros años pagaremos 0% de este sumatoria del 9% de aportes parafiscales. En el tercer año pagaremos el 25%, en el cuarto año el 50%, en el quinto año el 75% y solo hasta el sexto año pagaremos el 100%. Cabe anotar aquí que en los 2 primeros años, como no estamos haciendo pagos si nos acogemos a la ley 1429, nuestros beneficiarios, los trabajadores, tampoco podrán hacer el cobro del subsidio familiar por sus beneficiarios, ni podrán hacer uso del subsidio de vivienda. Por lo tanto, es responsabilidad del empresario informarle a su trabajador
que le puede ofrecer esa oportunidad de empleo. Sin embargo, por encontrarse acogido a la ley 1429, no podría gozar de los beneficios de prestaciones económicas por parte de la caja de compensación. Únicamente podría hacer uso de todos los servicios de recreación, capacitación y turismo. Bien, entonces, la pregunta en este aspecto es, ¿cómo hacemos todos estos pagos? Hemos hablado de porcentajes de salud, de pensión, de riesgos, hemos hablado de aportes parafiscales y hemos hablado del ingreso. Y aquí es donde entra el concepto el ingreso base de cotización o IBC. Ese IBC es el monto sobre el cual se aplican esos porcentajes. ¿Cómo está constituido el IBC? En primer lugar, por el salario básico del trabajador. Ejemplo, si es el salario mínimo, ese será. Si son 700, si es 1.000.000, ese es el primer componente del IBC. Adicional a eso, deberá usted sumarle todos aquellos conceptos que reciba el empleado por horas extras, comisiones por ventas, todas aquellas primas extralegales, todos aquellos otros conceptos que usted le pague a su trabajador que tengan un componente salarial. El único concepto que no se suma en ese IBC es el auxilio de transporte o subsidio de transporte. De esa manera, es su responsabilidad poder determinar cuál es ese ingreso base. Anteriormente se manejaba que afiliaban a las personas o solo en salud o solo en pensión. Hoy en día, la misma Ley 100, a partir de octubre del 2006, sacó la pila, la famosa pila, para garantizar que la persona queda afiliada en todos los sistemas, salud, pensión, riesgos y parafiscales. Por lo tanto, el IBC será el mismo para aplicar la liquidación en todos estos conceptos. Bien, vamos a mirar entonces cuál sería el aporte total por todos estos pagos de seguridad social y parafiscales. En el ejercicio de un salario mínimo, que decíamos que en este año 2012 está en 566.700, el aporte total es de 215.471, de los cuales el empleador pagaría 170.000 y el trabajador 45.400 aproximadamente. Ahora, si el empresario se acoge a la ley 1429, se ahorra el tema de parafiscales. Por lo tanto, solo pagaría 120.000 pesos. Nuevamente, volvemos a la reflexión. Es preferible pagar esta suma y tener todos los beneficios, todas las garantías. ¿Cómo les parece? Toda una ventaja muy grande. Es por eso que, si usted se encuentra en el momento de formular su plan de empresa, va a encontrar en el módulo jurídico la pregunta: ¿de qué manera ha contemplado usted todo el tema de seguridad social de su trabajador? Es un tema muy importante, señores. Y ahora, si usted ya es empresario organizado, si no lo está haciendo de esa manera, por favor, nuestra invitación es hágalo, mire todos los beneficios que usted puede obtener. Bien. Ahora vamos a ver a través de qué mecanismo vamos a hacer el pago de todo ese tema de seguridad social. Como les decía, en octubre del año 2006 surgió la famosa PILA, que quiere decir Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. Este es un sistema que nos permite, bajo una plataforma, poder consolidar todos los pagos de una manera fácil a través de transferencias electrónicas a los fondos. Bueno, entonces, para organizar todo este pago a través de la pila, el decreto 1670 del 2007 estableció las últimas fechas que tenemos para el pago y depende de los dos últimos dígitos de verificación, de tal manera que empezamos del 00 al 08, si su último dígito del NIT termina en esos dígitos, tiene plazo para pagar el primer día hábil de cada mes. Y así sucesivamente la tabla nos va dando
más días para pagar. ¿Cómo funciona este sistema? Tenemos un aportante. El aportante es usted, señor empresario, o es usted, señor independiente. Ese aportante se debe conectar con el operador de información a través de Internet o a través de teléfono. ¿Cuáles son los operadores de información? También hay una larga lista que la puede usted consultar en la cartilla de Seguridad Social o en la Ley 100. Por nombrarles algunos, tenemos miplanilla.com, que es administrado por Compensar. Tenemos pagosimple.com, también tenemos Asofondos, Asocajas, Enlace Virtual, y la lista es muy larga todavía. Entonces usted puede entrar sin compromiso alguno a Internet, navegar en el sistema, mirar la operación y elegir cuál es el operador que le parece más cómodo para trabajar. A través de ese operador, usted envía toda la información que es recibida por el Banco de la República. Este Banco de la República organiza su información y la envía a cada una de las administradoras, a la CPS, a los fondos de pensión, a la ARP y a la Caja de Compensación. Asimismo, a través del operador de información, puede usted conectarse por el mecanismo Pago Seguro Electrónico con su entidad financiera para proceder a realizar el pago a través del banco donde tiene su cuenta de una manera muy segura. Esta pila en realidad ha venido a simplificar la tarea del empresario. Hace algunos años, antes de que existiera la pila, era todo un proceso engorroso de elaboración de formularios, elaboración de cheques, las filas en los bancos y demás para poder efectuar estos pagos. Hoy en día la pila nos ha simplificado la vida a todos. Posteriormente, el aportante, ¿cómo puede seguir haciendo el reporte de toda la información de sus trabajadores? Tiene tres opciones principalmente. Puede hacer la digitación de una planilla manual, incluyendo la cédula, el nombre, las novedades de su trabajador. O podría decidir, si tiene 15, 20 trabajadores, incorporar a través de un archivo plano, un medio magnético, toda la información. O también puede elegir traer la planilla del mes anterior, revisarla y únicamente cambiar los datos que deba hacer. Ejemplo, el mes, el ingreso base de cotización de su trabajador o alguna novedad que se pueda presentar, como unas vacaciones, una incapacidad general, una licencia no remunerada. En todo caso, como empresario, usted debe reportar toda la información correcta para que la pila le ayude en la liquidación de los valores a pagar. Nuevamente, pues el paso a paso para usar la pila. En primer lugar, inscríbase en cualquiera de los operadores de información. Recuerde que son Mi Planilla, Enlace Operativo, Pago Simple, Asocajas y todos los bancos tienen un operador de información. ¿Qué debe registrar? Primero todos los datos de su empresa y posteriormente registra los datos de sus trabajadores. Cédula, nombre, dirección, teléfono, EPS, fondo de pensiones, ARP, las novedades que se presenten para que el sistema pueda hacerle la correcta liquidación del pago que debe realizar. Una vez que usted envía toda su información, el sistema lo liquida. El siguiente paso es revise que toda la información haya quedado correcta y que la liquidación corresponda con las tarifas que hoy hemos hablado, el 12.5 en salud, el 16 en pensión, el porcentaje de la ARP dependiendo del riesgo de la labor ejecutada y el 9% en aportes parafiscales. Bien, una vez que usted ha revisado, entonces puede proceder a realizar autorizando el pago, accediendo a la plataforma Pago Seguro Electrónico que lo conectará con su banco.
Ahora, si usted prefiere no hacer el pago por internet porque le gusta mejor tener el sello del banco, no hay ningún problema. Los operadores de información nos han dado también esa posibilidad. Entonces, a través de atención telefónica, una vez que le han liquidado los valores, una persona del operador de información le va a asignar un número de PIN con el cual usted se dirige a su banco, diligencia el formato de pago, escribe su número de PIN, que es el número que le ha dado la pila para pagar esos aportes y listo. Posteriormente, cuando el cheque ha hecho canje, cuando se ha validado el pago por parte de la pila, le van a expedir una certificación de que los pagos quedaron correctamente. Y ahí termina el ejercicio. Fíjese que es muy fácil. Es como perderle el miedo y dejar de pensar qué cosa tan complicada. Yo mejor voy a ir a pagar para que me hagan ese trámite. Y resulta el empresario pagando un poco de dinero por algo que en definitiva hoy con todos estos medios electrónicos es muy fácil hacerlo. Lo más difícil es empezar, como todo. Pero recuerde que los operadores tienen personas que nos están apoyando. Inclusive si usted le solicita una visita a su empresa, ellos la van a hacer, porque a ellos les interesa fidelizar a sus clientes. Y ese servicio no tiene ningún costo, es gratuito. En cuanto a nos hablan de los certificados de pago, puede usted obtener certificados por administradora. Por ejemplo, saber cuánto le pagué a compensar. Puede usted obtener el certificado por empleado. Entonces, que Pepito Pérez quiere un certificado de todo lo que pagaron por él, fácilmente por internet usted lo expide y le entrega inmediatamente el certificado a su trabajador. Ya no hay que decirle, vaya hasta la EPS y pida su certificado. No, esto ha venido a implementarse para facilitarnos la vida. Bueno, entonces, ventajas que tiene las validaciones lógicas que el mismo sistema nos está haciendo. Si incluimos un salario, la validación lógica es que el porcentaje no debe pasarse de X rangos, ni debe ser menor al salario mínimo, ni más de 25 salarios mínimos. También tiene la ventaja de que podemos tener todos los históricos de pagos del tiempo que estemos haciendo nuestros aportes. Prácticamente que se convierten como nuestra reserva de información de un tema tan importante de nuestros empleados. También puede usted hacer unos usuarios delegados, una persona que incorpore los datos, otra persona que verifique, otra persona que autorice el pago, si usted quiere darle un perfil más seguro a la plataforma del operador de información. Entonces, básicamente hasta acá es todo el contenido de recomendaciones que tenemos para ustedes, señores emprendedores y empresarios, en este tema de seguridad social. Recuerde que Bogotá Emprende es su aliado también en todo este tema, desde el momento en que está usted formulando su proyecto y tiene preguntas en este aspecto, en los aspectos de cómo contrato a un trabajador, cuál será el contrato que mejor me conviene, cómo hacerlo. Dentro de la programación usted va a encontrar un tema de cómo contratar, todo el tema de legislación laboral, hay que aprovecharlo. De igual manera cuenta con asesoría laboral, con asesoría tributaria, con asesoría jurídica y todo aquello que contribuya para que usted resuelva sus dudas y pueda hacer esa gestión empresarial de manera correcta. Porque lo que queremos es que todos tengamos éxito en esa labor empresarial. Muy bien, entonces estamos pendientes de sus preguntas para poder resolverlas. Estamos en espera de ellas. Muchas gracias. Buenos días, queremos agradecerle a todas las personas que nos han enviado sus preguntas. Intentaremos contestarlas durante la conferencia. En caso de no ser posible, Olga se comunicará con cada uno de ustedes por medio del correo electrónico. Tenemos una pregunta de Samir que nos pregunta respecto al tema de pensiones. Él nos pregunta, ¿en teoría es mejor estar con el gobierno o con una empresa privada? Depende. Depende porque siempre es mejor asesorarse, ya que hablábamos de que el régimen de prima media nos va a sumar semanas. En cambio, el régimen de ahorro privado, tenemos una cuenta individual en la que estamos hablando de rentabilidad.
En teoría se dice que los fondos de pensiones privados le convienen más a las personas muy jóvenes que se vinculan a la fuerza laboral y preferiblemente que tengan salarios altos. Por el contrario, el régimen de prima media le conviene más a las personas de mayor edad y que tengan unos salarios un poco más bajitos, ya que como lo habíamos visto, la pensión en el caso de régimen de prima media no va a depender del monto del capital acumulado en el tiempo, sino del cumplimiento de la edad y las semanas cotizadas. Bioca también nos comenta su caso. Ella tiene una pregunta muy concreta, que ella trabaja con personas a través de satélite, se dedican a la costura, pero las personas con las que labora ganan menos del salario mínimo. ¿Cómo debe manejar la parte de la seguridad social y cuál es la responsabilidad en cuanto a estos aspectos? Bueno, aquí hay dos preguntas en una. Entonces, esa es una muy buena pregunta porque la claridad que debemos hacer es que los aportes a seguridad social no se pueden hacer por debajo del salario mínimo. Siempre se deben hacer a partir del salario mínimo, a menos que tengamos alguna novedad como un ingreso a mitad de mes o un retiro antes de fin de mes que haga que los días trabajados sean menos y de esa manera, al calcular, nos arroje un valor inferior al salario mínimo. Pero si la persona trabajó 30 días, para poderla afiliar debemos completar el salario mínimo y se ha visto que la práctica es hacer la cuenta proporcional de lo que le correspondería tanto al empresario como al trabajador para poder completar el salario mínimo y que cada uno aporte en su proporción. Ese es el manejo más adecuado. Algunas personas por eso es que utilizan los servicios de empresas que contratan a los trabajadores y se las suministran a los empresarios para evitar como todo este manejo como con tantas dudas que se puede presentar cuando no hay trabajos permanentes. Adicionalmente nos pregunta, ¿qué pasa cuando se contrata a una persona de 55 años que jamás ha aportado a pensión? Ah, bueno, muy bien. Esta es una de las excepciones que admiten los fondos de pensiones para que un empresario no afilie en pensión a un trabajador. Entonces, deben llenar un formato diciendo que teniendo en cuenta, una carta diciendo que teniendo en cuenta que el empleado ya tiene 55 años de edad y que nunca ha cotizado a pensión, por lo tanto, no va a ser afiliado al fondo de pensiones. Lo adjuntan con el formulario de salud y de la ARP y de esa manera queda autorizado para que únicamente se aporte en salud y en riesgos profesionales. Mercedes nos pregunta, ¿la ARP para los independientes es obligatoria? Cuando un independiente lo contratan en una alcaldía y no lo afilian por la ARP de la alcaldía, sino que se afilie por su propia parte, ¿cómo se manejaría este tema? Bueno, en los independientes la afiliación es voluntaria. ¿De qué va a depender? Si es un independiente que en un momento dado va a hacer contratos de prestación de servicios con una empresa que así se lo exige, en ese momento es necesario que el independiente se afilie porque de manera contractual se lo están exigiendo. Ahí debe pagar con el porcentaje que corresponda de acuerdo con la labor que va a ejecutar. En la siguiente pregunta, que si la alcaldía lo contrata y no lo afilia, ¿qué es lo que preguntaba a continuación? Que no lo... ¿Cómo se manejaría este tema? ¿Cómo realizaría la afiliación por su parte a la ARP, si no lo afilia directamente a la alcaldía? Ah, bueno, depende cómo sea el contrato, ¿no? Si también es un contrato de prestación de servicios, si la alcaldía no le está exigiendo, sino únicamente salud y pensión, pues no hay ningún problema. Pero si para firmar el contrato le está exigiendo, de igual manera esta persona deberá dirigirse a la ARP para hacer esa afiliación. Existen algunas formas en que a veces las entidades que contratan afilian dentro de su pago del empresarial a las personas que tienen vinculadas el contrato de prestación de servicios y posteriormente les descuentan el valor del aporte del pago de sus honorarios. Entonces, entraría a mirar de qué manera lo está haciendo esta entidad. Bioca nos dice si es posible repetir los valores a pagar en el tema de salud, los que ya habías mencionado. Claro que sí, Bioca.
El aporte total de salud es del 12.5%, de los cuales el empresario debe pagar el 8.5% y el empleado el 4%. Patricia nos pregunta, ¿qué sucede si el empleador no afilia a sus trabajadores al sistema de pensiones y cesantías? De pensiones y cesantías, bueno, hagamos claridad. Si el empresario no afilia a sus trabajadores a salud, pensión y riesgos, se está haciendo responsable de las prestaciones asistenciales y de las prestaciones económicas, que es lo que hemos venido recalcando a lo largo de esta charla. ¿Cuáles son las prestaciones asistenciales? En el caso de que la persona necesite servicio médico, el empresario debe pagarle para que vaya a médico particular. El empresario deberá pagarle para que compre su medicina. En el caso de una incapacidad por el tiempo que sea necesario, el empresario deberá seguirle pagando el sueldo. Entonces, fíjese que se hace responsable de todo. Es un riesgo supremamente alto que no debería estar asumiendo. Muy bien. ¿Incurriría en alguna sanción el empleador en caso de no afiliarlo al sistema de pensiones? Claro, es lo que hablábamos al principio de nuestra charla, y es que cuando un empresario no hace las respectivas afiliaciones, además de hacerse cargo de las prestaciones asistenciales y económicas, está expuesto a una demanda laboral. Y en esa demanda laboral tiene 100% la posibilidad de ganar el trabajador, ya que recordemos que se trata de derechos irrenunciables del trabajador. No hay ningún motivo por el cual un empresario diga, no voy a afiliar a mi trabajador al sistema de seguridad social. Ahí le cabe toda una demanda laboral. Bueno, por el momento no hay más preguntas. Agradecemos a todas las personas que nos enviaron sus inquietudes. Esperamos que todas hayan sido contestadas. Bueno, a todos muchísimas gracias. Como les decía, recuerden que en Bogotá Emprende estamos dispuestos para brindarles asesoría y acompañamiento en toda su gestión empresarial. Los invitamos a que sigan con nosotros en los demás temas que se van a programar a lo largo de estos espacios virtuales. Muchos éxitos.